Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos y personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Hoy precisamente es el capítulo número 50 de Historia en Caliente. La semana pasada ya cumplimos pues el año finalmente de este proyecto. Como les digo, este proyecto surgió principalmente de una idea de compañeros de historia para pues llevar a ustedes diferentes temáticas de nuestra carrera. Hemos tenido diversos invitados, hemos tenido investigadores que nos han hablado de sus temas, a entrevistados que nos han hablado de sus carreras, y pues hoy en el capítulo 50 no podía ser la excepción. Hoy tenemos pues a una invitada súper especial, a la doctora María Estela Báez Villaseñor, que pues ella es profesora investigadora de la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación principales pues es la historia de los Estados Unidos, y fíjense que nosotros precisamente tuvimos clases de Estados Unidos con ella. Nada más creo mis compañeros Jorge y Alejandro también tuvieron temas de Europa con ella, de Europa 2. Ajá, creo que sí, sí es de Europa, no recuerdo, y Jorge me recordará, me refrescará la memoria. De Europa 2, ajá, temas bueno, de Europa 2, creo, ¿verdad? Temas de América, de América del Norte también, yo esa sí la llevé con ellos tres. Temas selectos. Ajá, exactamente, en cuestiones de literatura, que siempre digo Sí. que esa clase fue la que me encantó mucho, porque combina dos cosas que a mí me gustan, la literatura y pues también parte de la historia de los Estados Unidos. Así que pues muchas gracias por aceptar la invitación de la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es muy interesante seguir en contacto con nuestros alumnos y saber en qué están haciendo, y sobre todo ver que están con estos proyectos tan novedosos que permiten una difusión de la historia completamente distinta a la tradicional, y que bueno, nos acerca a una comunidad que puede interesarse en estos temas y lograr un auditorio mucho más amplio e ir mucho más allá de lo que es un aula o lo que es una institución, cosa que me parece muy valiosa por parte de este proyecto. Muchas gracias. Y bueno, para iniciar esta entrevista, pues Jorge, por favor, pues inicia con las preguntas. ¿Qué tienes que preguntar, Jorge? Ok, muchas gracias, Raúl. Bienvenida nuevamente, profesora. Es un gusto. Muchas gracias, Jorge. Y especialmente en el capítulo 50, no había que hacerlo en grande. Entonces, pues, como muchos aquí, pues ya tal vez seremos historiadores en algunos meses. Usted ha tenido, yo creo que una gran experiencia y años en el campo, en la disciplina, ¿no? Quisiera saber si nos puede contar más o menos cómo fue el encuentro con la historia y el inicio en esta carrera. ¿Qué fue lo que lo motivó a entrar en la historia? ¿Qué fueron los principales motivos que hicieron que se desarrollara en esta disciplina? Bueno, a mí la historia siempre me gustó desde niña, y algo que leía yo mucho eran biografías de personajes históricos. Entonces ahí le va uno tomando el gusto. También me gustaba mucho leer novelas, por ejemplo, de Emilio Salgari, el Sandokan, o de Julio Verne, que salían cuestiones históricas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Julio Verne y La Vuelta al Mundo en 80 días, o Miguel Strogoff, en que salía un correo del zar y salía ambientado en Rusia, etcétera, etcétera. Y entonces como que siempre me gustaba ir más allá de la novela y ver qué era lo que había de trasfondo histórico. Entonces, primero que nada, podría decirte que fue la lectura de novelas históricas y de biografías desde niña que me atrajeron, que hicieron que me gustaba mucho esta disciplina. Y ya después, cuando llegó el momento de elegir carrera, pues me di cuenta que era algo que me seguía interesando y que me gustaría ir más allá y convertirlo en mi profesión. Y así fue que cursé la carrera de historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después también ahí hice la maestría antes de pasarme a la UAM Iztapalapa para el doctorado. Ok, perfecto. ¿Y cómo fue tu línea de especialización hacia América del Norte? Porque en el país, conociendo a distintas personas del mismo de historia en otras universidades, pues descubrimos y hemos sabido que la UAM Iztapalapa es una de las únicas que tiene las materias de Norteamérica, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento a esa temática, esa línea de investigación de usted? Fíjate que es muy difícil enseñar y estudiar historia de Estados Unidos o historia de América del Norte, que es
la propuesta que tenemos en la UAM de un acercamiento regional a Estados Unidos y a Canadá. Cuando yo estaba en la carrera, a mí me gustaba mucho el arte. De hecho, yo quería estudiar pintura colonial, era lo que en esos momentos yo sentía que era mi especialización, pero llevé historia de Estados Unidos pues, con una profesora de nombre Ángela Moyano, que ha hecho una gran contribución en todo lo que son estudios, sobre todo en lo que es la línea de relaciones diplomáticas México-Estados Unidos y estudios sobre el norte de México. Esta profesora me invitó en aquella, a hacer el servicio social en el Instituto Mora. En el Instituto Mora, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, tenía en aquella época un proyecto de América del Norte. Estaban en esos momentos haciendo una recopilación documental de historia de Estados Unidos en una antología de documentos que se dividía en dos partes, de historia socioeconómica y historia política. Entonces, a mí me invitaron a trabajar ahí mi servicio social, revisando la traducción de los documentos y viendo que esa traducción estuviera lo más apegada posible al sentido mismo del documento. Fue muy interesante porque era la primera vez que se hacía esta propuesta de traducir documentos y darles un formato así de una colección de volúmenes. Son estos que tienen en la bandera en el lomo. No lo tengo aquí, lo tengo en el cubículo de la UAM, esa colección. Y entonces yo participé revisando precisamente las traducciones y revisando que se apegara, ¿no? Fue muy interesante ese trabajo, además de los volúmenes en que recopilan los documentos, termina con una síntesis histórica, que son los volúmenes 8, 9, 10 y 11, que finalmente de alguna manera también buscaban ofrecer a un público más amplio un acercamiento a la historia de Estados Unidos, porque había muy poco material en aquella época en español. Entonces era el gran interés del Instituto Mora poner en circulación estos documentos, ¿no? La jefa de ese proyecto era precisamente Ángela Moyano. Ella me invitó a trabajar en este proyecto y ya después, cuando ya me recibí en la licenciatura, pues tuve la oportunidad de colaborar con ella con algunas publicaciones como Nación de Naciones, Historia de su familia, porque lo que buscaba Ángel en esos momentos era fortalecer este proyecto de historia de Estados Unidos ahí en el Instituto Mora. Entonces tuve, como les digo, el privilegio de colaborar con ella en esa época en el Mora y publicar un poquito en este segundo proyecto, ya no el de la recopilación documental, sino un proyecto que se llamaba ¿Cómo son los norteamericanos?, que reunía a varios estudiosos y estaba la historia de la novela, la historia de la literatura, la historia del cine, la Nación de Naciones, que era la historia de la inmigración, etcétera, etcétera. Y entonces fue muy interesante pues empezar a abrirme paso en esa temática. No hubo oportunidad después, desgraciadamente, de integrarme al Mora. Bueno, desgraciadamente en ese momento sí me hubiera gustado mucho entrar al equipo allá en el Mora, y además poco después el Mora quitó este proyecto de historia de Estados Unidos y se perdió. También influyó mucho que Ángela Moyano se fue a vivir a Querétaro y pues ya se jubiló de sus trabajos aquí en México, en el Mora y en la facultad, y bueno, ya se perdió esa posibilidad de trabajar con ella. Entonces, pues ya, quitado en ese proyecto de historia de Estados Unidos del Mora. En la facultad ha sido muy complicado porque ha habido ¿cómo diremos? Mucho desinterés a través del tiempo en favorecer materias sobre historia de Estados Unidos. En aquella época estaba en Angloamérica Colonial, que yo heredé precisamente de Ángela y empecé a enseñar historia de Estados Unidos. Cuando ella se jubiló, yo los tomé, pero hubo un cambio de plan de estudios y se volvieron optativas dentro de una gama más amplia de materias, y hubo muy poco apoyo para que se continúe esta tradición de materias sobre historia de Estados Unidos, y aunque todavía existen, pues hay poco apoyo en torno a ellas, ¿no? No son obligatorias, ni mucho menos. Entonces mucha gente puede cursar la carrera en la facultad sin jamás haber llevado una sola materia sobre historia de Estados Unidos. Existe historia de Estados Unidos en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Algún tiempo yo también la impartí ahí, pero no había, digamos, esta posibilidad de un desarrollo profesional a partir de simplemente dar las clases en la facultad, ¿no? Entonces, cuando ya quise estudiar el doctorado, me cambié de la Facultad de Filosofía y Letras, me pasé a la UAM y me convertí en alumna de la UAM para cursar ahí el doctorado. Me invitaba un poco después a cubrir a mi asesor, el doctor Ricardo Forte, que estaba de sabático, a cubrir yo la UEA de aquella época de Historia de Estados Unidos. Y vino un cambio de plan de estudios coincidiendo cuando yo estaba terminando el doctorado,
y entonces yo colaboré en la propuesta que es la que está vigente hoy en día en la UAM. Yo organicé esa UEA para que fuera historia de América del Norte y también incorporar estudios sobre Canadá, que es un tema que se ha trabajado muy poco y que apenas estamos comenzando a abrir camino dentro de lo que son los estudios de América del Norte, como yo les decía hace rato, ahora de parte de una perspectiva regional, porque yo siempre he criticado mucho lo que son los estudios muy limitados por la óptica de lo que son las relaciones diplomáticas. De hecho, yo llevo una materia en la UNAM que se llama Historia de las Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos, y pues era muy limitada, porque era una perspectiva muy maniquea de el bueno y el malo, el fuerte y el débil, el invasor y el invadido, y no me gustó, no fue la línea que yo quería trabajar. Y entonces tuve la suerte de que en la UAM sí hubo muchísimo apoyo no solo para proponer el programa y el temario de la materia de la UEA que hoy tenemos en la licenciatura, sino también para publicar y para hacer un desarrollo mucho más amplio en cuanto a los estudios de América del Norte. Muchas gracias, profesora. Muy interesante. Mire que nos habíamos preguntado, de hecho, cómo surgió la idea de las materias, ¿no? Porque no solamente es una, la de América del Norte, son dos UEAs. se cursan dos, entonces sí. Entonces sí es algo interesante e importante, ¿no? Y sobre todo la perspectiva regional, que es la gran fortaleza que tenemos en la UEA de la UAM, ¿no? De la licenciatura en la UAM. A ver, Emir levantó la mano. ¿Qué tal, profesora? Buenas Hola, tardes. Emir, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí, mire, cerrando ya con broche de oro la primera temporada del podcast. Sí, muchísimas felicidades, muchachos, qué padre, ¿eh? Gracias, profesora, ¿no? Y también le agradezco personalmente por haber aceptado la invitación a que participara con nosotros. No es fácil, ¿no?, contactar con los profesores. Sabemos que tienen muchas actividades, ¿no? Tienen que revisar las tareas, también sus investigaciones. Justamente esto que ahorita mencionaba, maestra, lo del libro que hizo en conjunto con la doctora Ángela Moyano. Ajá. A mí me interesó mucho porque yo llevé la materia de América del Norte 2 con el doctor Leidenberger. Ajá. Y con él fue con el que nos adentramos a este libro, y a mí me causó intriga porque, bueno, intriga y curiosidad porque nos detalla en este libro cómo fueron los inmigrantes, o sea, cómo se comportaban, cuál era su modo de vida. ¿A qué retos se enfrentó usted, maestra, cuando hizo la investigación? Que es muy interesante, fue muy detallado cómo hizo cada las características de cada sociedad. Fíjate que ese es un libro que le tengo mucho cariño. Originalmente lo publicó el Mora, dentro de aquel proyecto de Ángela Moyano de cómo son los estadounidenses. Se llamaba Nación de Naciones. Fue muy exitoso en su momento en el Instituto Mora. Lo reeditaron como 3 veces porque lo utilizaban mucho incluso en las preparatorias. Se había convertido en una lectura en las preparatorias, y eso pues obviamente hace que se venda muy bien, cosa que nos dio mucho gusto. Pero ya luego ya se terminó la edición y se quedó el libro ahí guardado, y yo seguí el contacto con Ángela a través del tiempo, y ella una vez me comentó que le gustaría muchísimo que este libro volviera a salir. Yo le dije, sí, sería muy bonito volverlo a sacar, pero no puede salir como está. Lo que habría que hacerse es hacerle una nueva conclusión, o sea, agregarle un poco al final porque han cambiado las circunstancias de aquel entonces ahora, y lo que sería muy interesante es darle voz a los inmigrantes. Entonces, yo tomé el texto como estaba originalmente, y lo que yo trabajé fue incorporar un documento de los diferentes grupos inmigrantes para darles voz, y entonces a partir precisamente de la experiencia de los diferentes grupos inmigrantes, que ya ves que el esclavo cuenta su historia, o el noruego cuenta su historia, o los diferentes inmigrantes van narrándonos sus experiencias, fue que salió precisamente el título que se me hizo muy bonito, ¿no? Que se llama Voces y Experiencias de quienes forjaron una nación, y entonces ya no se llamó Nación de Naciones, sino que salió ahora este volumen muchísimo más amplio, aparte con una portada que me gustó mucho, que diseñó el maestro Javier Guzmán ahí en la UAM, y entonces es un libro que pues, ha sido muy bien acogido, ha tenido muy buena respuesta, sobre todo porque se recupera la voz de los inmigrantes, la voz de aquellos que dejaron su patria por gusto, o en el caso
caso, por ejemplo, de los esclavos, pues por secuestro, así que inmigrantes forzados, pero fue muy interesante porque conforme yo estaba haciendo la recopilación de los documentos, pues te pones en los zapatos de aquellos que están dejando sus tierras y viajando a otro lugar en búsqueda de una mejor vida, ¿no? Entonces, fue un libro que me gustó mucho y que te digo, es de mis consentidos, ¿no? Y Ángela se puso muy contenta, fue un gusto que yo le quise dar, ahorita ya ella es una persona mayor, ya está jubilada y todo, pero también fue muy, muy satisfactorio pues darle ese gusto a quien fue mi mentora en los primeros años de vida profesional, ¿no? Y ojalá que ese libro se siga vendiendo, que se siga difundiendo, porque sí es un libro bonito. Sí, vienen cosas Ahí muy está, interesantes. ahí lo vi. Sí, de hecho, tiene cosas muy interesantes. Hay una parte en la que habla de Juan Nepomuceno Cortina, y a él yo lo escuché en alguna ocasión en una canción de Oscar Chávez, precisamente que habla sobre sobre los abusos de los norteamericanos. Sí, fíjate que este tema del choque de cultural pues, en los territorios perdidos, etcétera, etcétera. Y bueno, el caso de los mexicanos es también un caso muy, muy sui generis en la inmigración de Estados Unidos. Cuando hicimos el libro originalmente, Ángela tomaba los grupos que a ella le interesaban. Ella hizo la parte precisamente de los mexicanos, esa no me tocó a mí, la hizo ella. Pero comentábamos, ¿no? Lo triste que es convertirte en inmigrante en tu propia tierra. Y te conviertes en inmigrante porque ahora quedas sujeto a una serie de leyes que no son tuyas, a un marco cultural que no es tu referente, y sin tú haberte movido de tu lugar, ¿no? Sino porque México perdió las tierras, y entonces todos estos grupos que estaban ahí, que quedan ahora al norte de nuestra nueva frontera, pues se ven obligados a adaptarse por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces sí, es una historia sumamente trágica, un poco también parecía al de los nativos, ¿no? Que también, sin moverse de su lugar, son obligados luego a incluso abandonar sus tierras y a un expolio bastante triste, ¿no? Pero sí, ese libro le tengo enorme cariño al de Voces y Experiencias. Muy bien, profesora, muchas gracias. Ahora cedo la palabra al compañero Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Buenas, ahorita nos platicaba un poco acerca de su carrera y recuerdo en algunas clases que nos dio que comentaba usted que había ido a otros países a hacer, no sé si recuerdo, maestrías o estancias. Estancias. Sí, ¿nos podría decir pues cómo se dio este intercambio y cuál fue su experiencia en esos países? Porque obviamente Pues es distinto, ¿no? fíjate que Cómo se manejan en esos países a cómo nos manejamos aquí en México, ¿no? Fíjate que la experiencia que yo tengo de estudiar fuera fue casi un año de estudios precisamente en Victoria College, en Toronto, en Canadá, que fue donde me empecé a interesar por la historia de Canadá. Esa era una beca que en aquel momento ofrecía la Universidad de Toronto. La Universidad de Toronto está dividida al interior en diferentes colegios. Entonces está St. Michael's College, que es el de los católicos, el Magdalen College, Victoria College, etcétera, etcétera. O sea, tiene diferentes colegios, que da exactamente igual a cuál ingrese uno, porque luego a la hora de llevar los cursos pues, se revuelven todos los alumnos, ¿no? Pero Victoria College tenía esta beca. Entonces, a mí, precisamente cuando estaba trabajando en el Mora, me sugirieron que concursaba por ella. Concursé y me fui 2 semestres, lo que equivalente a 2 semestres. Y fue una experiencia muy interesante porque ahí fue donde llevé historia de Canadá, donde me surgió el interés por el comercio de pieles, donde conocí todo esto del señorío en Canadá, etcétera, etcétera, que finalmente fueron conocimientos que relegué un poco hasta ahora que los recuperé precisamente para otra publicación. Y pues mira, no te puedo decir que haya sido mala la experiencia, pero sí te puedo decir que tampoco es una sociedad cálida y que te dé la bienvenida y te abrace y te apapache y te adoren. No, es una ciudad bastante cerrada en que no te podría decir que se mueran por ser buenos anfitriones. Tienen tanto recelo hacia la inmigración que tú vas a estudiar y creen que ya te quieres quedar y tener hijos allá y etcétera, etcétera. Entonces, pues fue una experiencia interesante, pero no te podría decir que en términos así afectivos, maravillosa, no. En términos profesionales, pues sí, yo creo que le hayas quitado mucho, precisamente por lo que te digo, ¿no? Por el conocimiento de historia de Canadá, que es algo que hemos tratado de incorporar acá en los estudios en la UAM. Y también tuve la oportunidad de otra estancia, una estancia cortita, esa fue en California,
en Orange County, para estudiar puritanismo. Entonces era un seminario de 6 semanas, muy corto, mes y medio, en un verano, y entonces lo que estudiamos era el puritanismo a partir de las diferentes lecturas que nos dejaba el que había organizado esta invitación, y estuvo muy interesante, porque fueron 6 semanas de presentar trabajos, discutir el puritanismo, discutir el Estados Unidos colonial, etcétera, etcétera, y sí, así fue, te puedo decir que sí fue muy, muy agradable y también muy aleccionadora, porque estudiábamos cosas que pues era imposible estudiar aquí en México, porque ¿quién te enseña sobre eso aquí en México? Esas serían mis 2 estancias más importantes. Ya las demás han sido de forma independiente, afortunadamente la UAM en ese sentido sí nos apoya mucho. Yo he ido como 2 veces a Toronto a conseguir los materiales que necesitaba para el libro que ya, no sé si les comenté, ya va a salir otro libro mío que se llama Bosques, Castores y Señores, de Fundación y Desarrollo de Nueva Francia, 1500-1715, ya está en prensa con Geriza, y entonces yo fui a Toronto y conseguí lo que eran los documentos fundacionales de Quebec, que era lo que quería trabajar, el señorío y el comercio de pieles, en las instituciones que se desarrollan en el Quebec colonial, y en ese sentido, pues yo sí agradezco mucho a la UAM este apoyo para poder viajar al extranjero. Por fortuna me fui antes de que empezara la pandemia, entonces yo ya tenía todos mis materiales aquí listos para trabajar, y pues ya me senté a hacer otro librito que afortunadamente ya pronto va a salir. Y ahí estoy ahorita tengo en dictamen otro libro que ahorita si quieren les comento, que le tengo mucho cariño y estoy muy ilusionada con él. Pues fíjese que ese libro que acabo de comentar está interesante la premisa. Quedó muy bonito, Fíjese que, bueno, yo soy muy fanático de los podcasts, me gustan mucho, de hecho he aprendido muchos temas, y hay un podcast que a mí me gusta mucho que se produce en Estados Unidos, pero tiene su traducción en México, que se llama El Dollop, y ellos presentan precisamente historia americana, y han presentado temas que a mí me han gustado mucho. Por ejemplo, no hace mucho oí un problema que hubo con rompope en una escuela militar, de las primeras escuelas militares que hubo en Estados Unidos, que incluso participó el general Taylor, que fue el que vino aquí con la invasión, y estuvo también y que luego fue presidente, Zachary Taylor. Ajá, y uno de los, no sé si es el mismo, pero también el que fue el presidente de la Confederación, no me acuerdo, en la Guerra Civil. Ajá. Sí. Que estuvieron ahí involucrados en pues que hicieron beber un 24 de diciembre adentro del colegio, y se agarraron a golpes y hubo espadazos. Jefferson Davis y Zachary Taylor deben ser los personajes. Fíjate que ahorita que mencionas ese podcast, creo que un alumno acaba de presentar algo referente a ese podcast sobre el caso de brujería en Salem, la persecución de brujas. Y pues ahora sí que permítanme presumirles, muchachos, espero que pronto les pueda presumir más, pero ya también está ahorita en dictamen, ya estoy esperando el segundo dictamen, ya el primero parece que fue positivo, de un libro sobre el caso de la persecución de brujería en Salem, que se va a llamar Bajo asedio del maligno. La persecución en contra de la brujería en Salem, Massachusetts, a finales del siglo XVII. Entonces ahí lo que yo hice fue reconstruir los juicios de las brujas y brujos que fueron acusados y ejecutados. No puedes hacer todos los juicios porque es una cosa de este tamaño, los expedientes. Entonces yo me centré en los que perdieron la vida por haber sido acusados de brujería, y entonces ese es otro libro que espero que salga este año, todavía alcanza a salir. El de Canadá colonial, pues ya está en prensa, está con Geriza, y el otro si se publica, se va a publicar por parte de nuestro departamento. Entonces el libro de las brujas y brujos también me gustó muchísimo hacerlo, y reconstruir los juicios y ver cómo gente común y corriente pues de repente está un día en su casa cocinando y al día siguiente ya está acusado de brujería, y de repente lo ahorcan sin siquiera entender esa pobre persona cómo le ocurrió, ¿no? Entonces ese es otro libro que ahorita tengo en pañales, espero que ya pronto salga, y que sea bien dictaminado, y que pronto lo tengamos también ya en circulación. Le tengo mucha ilusión porque pues, lo he estado trabajando bastante, ¿no? No, pues los dos iban a estar muy buenos, sí los quiero leer, sobre todo ese de brujería, sí. De hecho, ese podcast tiene un capítulo especial sobre brujería ahí, y otro en Europa, un caso de Europa que se relacionó con Estados Unidos, pero el de los castores, precisamente, la cacería de castores, cómo afectó
cómo benefició a la economía y cómo la afectó también Sí. en algún momento. Bueno, cómo sustentó la colonización finalmente, ¿no? Por eso se llama así el libro, porque los bosques, los castores, luego llegan los señores a establecer los señoríos, pero luego se enfrentan el proyecto agrícola de Francia, que quiere que sean granjeros, y por otro lado los comerciantes de pieles, aunque le dan mucha riqueza a Francia, pues Francia quiere meterlos al orden y no puede, se vuelve un conflicto ahí de interés muy, muy, muy interesante. Entonces, pues en cuanto esté lista la presentación del libro, por supuesto los invitamos para que conozcan un poco más respecto a esta publicación. Sí, estaría interesante y pues claro, también la invitación para que presentes ahora aquí en Historia en Caliente la segunda temporada de que vamos a empezarla en mayo, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, y con respecto a una segunda pregunta, esta es un poquito más polémica, aquí vamos a entrar en polémica. Hace unos programas tuvimos a una invitada que hablamos precisamente sobre el proceso de colonización española aquí en tierras mexicanas, el proceso de conquista. Cumplimos el año pasado tuvimos pues este proceso, ¿no?, de la celebración de los 500 años de la conquista, y surgió un tema. La doctora invitada en ese momento decía, ¿por qué México no le pide perdón a los Estados Unidos por la invasión? ¿Qué opina de ese tema de si se debe de pedirles un perdón, o bueno, que nos den una disculpa a ellos pues de la invasión estadounidense? Y pues si se debe o no se debe de hacer, si es cuestión de valentía, de miedo, no sé, ahí sí que podríamos responder. ¿Qué podría responder a esa pregunta? Pues mira, yo creo fielmente en la frase que alguna vez pronunció aquel historiador memorable que se llama Edmundo O'Gorman, que decía, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Somos lo que somos porque somos un producto histórico, entonces, por supuesto, hay que entender que los valores de otra época no coinciden con los valores actuales, primero que nada. Entonces, tú no puedes juzgar fácilmente un proceso del pasado con una óptica actual, porque finalmente ocurrió en otro marco cultural, en otro referente institucional, etcétera, etcétera. Por supuesto, es terrible lo que ha ocurrido con las conquistas, o sea, finalmente genocidios, pérdidas culturales, los ecosistemas muy dañados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no sobra decir, lamentamos las pérdidas humanas que implicó este proceso y se acabó por parte, por ejemplo, de España o en el caso de Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención que el presidente insiste en que España se disculpe por la conquista, pero que yo sepa nunca le ha dicho a Estados Unidos que se disculpe por la invasión, que es mucho más reciente y que sí implicó una gran pérdida territorial, ¿no? Porque finalmente la conquista pues sí llevó a una fusión cultural. Tú te comentabas hace rato mi curso de historia de la literatura, ¿te acuerdas? El de la historia de Estados Unidos a través de la novela. Pues lo quité porque me aburrí de leer tantos informes de reportes de la cabaña del tío Tom, y ahora me estoy dedicando a algo bien distinto, que es historia de la gastronomía. Historia de cómo come la gente y las costumbres alimentarias. Y entonces ha sido un curso bien interesante que no tiene nada que ver con mi principal eje de investigación, que es América del Norte, pero precisamente a partir de la gastronomía vemos esa fusión cultural. El otro día estábamos analizando unos platillos en la clase, que fue padrísimo, porque les pusimos ahí en la pantalla unos tacos de carnitas y llegamos a la triste conclusión que si no hubiera habido conquista, no, solo habríamos comido las tortillas, ¿no? Porque los limones los habían traído de fuera, la carne la habían traído de fuera, el cilantro lo habían traído de fuera. Entonces estuvo muy padre la clase, porque yo lo que les decía a los muchachos es que comemos nuestra historia. Entonces estamos comiendo esto porque tuvimos un proceso de conquista y un proceso de Nueva España, etcétera, etcétera, sino que estaríamos comiendo. Y luego la clase de comida prehispánica, pues sí, estuvo muy interesante, pues veíamos que pues no, como que faltaban cosas que comemos de manera cotidiana, el trigo, los cárnicos, etcétera, etcétera. Y entonces esa clase pues nos lleva también a valorar lo que es una fusión cultural y cómo finalmente pues pueden coexistir las riquezas de dos culturas que entran en un momento en confrontación y pasar de la confrontación a la fusión, y que nosotros somos resultados de esa fusión. Entonces te digo, no sobra, por supuesto, como te comentaba, la conciencia de que estos procesos causan muerte, causan dolor y pues, causan daño, pero también creo que debe haber mucha
mucha aceptación de quiénes somos y que somos resultados también, resultado de sus procesos, ¿no? Yo no creo que ahorita la solución sea exaltar todo lo prehispánico, por ejemplo, esta tontería de polémica en torno a la escultura de Cristóbal Colón, bueno, me parece lo más absurdo, ¿no? Y no me gusta un gobierno que mueve los monumentos, porque los monumentos también son, no es que estén exaltando a Colón, es que están rememorando un hecho histórico. Entonces, no me gusta un gobierno que busca crear una lectura a partir de sus intereses particulares. Me parece incómodo. Al rato que llega otro gobierno y quitan otra estatua, o sea, ¿qué va a pasar, no? Entonces, por ejemplo, piensa el caballito, el que está enfrente del MUNAL, el Museo Nacional de Arte, que es Carlos IV, y que dice ahí, se conserva la estatua no porque seamos súbditos de Carlos IV, sino por la belleza de la estatua. Yo creo que la solución con la estatua de Colón era poner una placa, ¿sí? Y decir, lamentamos la pérdida humana que generó la llegada de los españoles a América, y ya, eso es todo. Pero no llevarte la estatua quién sabe dónde, ¿no? O sea, eso me parece incorrecto, me parece una imposición que es equivocada. Y respecto a lo de las disculpas, como te digo, sí debe haber la aceptación de que estos procesos han producido dolor. Pero también debe haber una aceptación de que somos quienes somos a partir de toda esa historia previa, ¿no? Sí, claro, y de hecho llegábamos precisamente en ese capítulo rememorando los 500 años de la conquista a esa conclusión, ¿no? Que al final de cuentas, pues, ¿qué importa tantas disculpas, tantos papeles y tantas cosas? O sea, ¿no? ¿qué beneficio pues, tiene actualmente? O sea, si tú me dijeras que la disculpa por parte de España en ese momento va a generar un beneficio directo para nuestras poblaciones indígenas, pues, ándale. Perfecto, pero en vez de eso, pues yo creo que sería más importante llevarles educación, llevarles servicios de salud, incorporarlos en trabajos bien pagados, etcétera, de quitar el abandono al campo que está terrible. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que hacer que son mucho más prácticas e inmediatas que estar pidiendo disculpas por algo que finalmente, pues a ellos en qué los va a beneficiar, ¿no? No sé si vieron ahora, muchachos, el viaje por el Caribe de los duques de Cambridge, los herederos a la corona inglesa, en que también les echaron en cara el problema de la esclavitud, ¿no? Y justo en la clase de gastronomía comentamos la esclavitud porque esta se apareja al cultivo de azúcar. Entonces esa clase de gastronomía que me inventé porque ya no quería dar la de historia y literatura, que también me dio muchas satisfacciones, fue padrísima la clase sobre el azúcar porque comentábamos precisamente cómo el azúcar apareja por la expansión de la esclavitud. Y entonces también el heredero a la corona inglesa pidió una disculpa por la esclavitud y le dicen, es que no es suficiente. Bueno, es que ¿qué quieren que haga? O sea, ahorita se hace, Inglaterra quitó la esclavitud en 1830 y tantos, se hace casi 200 años. Entonces, yo creo que hay cosas más inmediatas que resuelven más la vida de quienes todavía están en este planeta que una disculpa histórica que pues, a lo mejor no va más allá de una propaganda política, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, como decía también Miguel León Portilla, hay que pensar en el indio vivo, no en el indio muerto. Exactamente, es lo que te digo, mejor educación, servicios de salud, el proyecto educativo de Vasconcelos que buscaba compartir con grupos marginados de una herencia universal de conocimiento, de literatura, estos, ¿cómo se llaman? Lecturas para niños, que se buscaban llegar a todo México, ¿no? O sea, incorporarlos, sin que dejen de ser ellos mismos, pero incorporarlos y ofrecerles todas estas posibilidades de avance cultural, yo creo que es mucho más práctico, mucho más interesante que una disculpa, ¿no? Aparte, finalmente, el rey que está ahorita en España no fue el que conquistó México, entonces, pues, ¿qué van a ir a gritarle a los huesos de Carlos V? O sea, no le veo mucho caso, la verdad. Exactamente, ni su sangre, porque bueno, si consideramos el cambio de coronas que hubo en el siglo XVIII, pues sí, es descendiente, pero como dices, como dices tú, es otra dinastía, son Borbones, ¿no? Pero bueno. Exactamente, pero bueno, muchas gracias por contestarme esta pregunta, que como le digo, es polémica, y bueno, hay muchos grupos, incluso yo creo que los hispanistas, híjole, aquí abundan en Facebook, ¿verdad, Jorge? Ahí que estás sonriendo, nos ha tocado casos precisamente. Pero bueno, Alejandro, no sé, Gus, perdón, ¿querías hablar? No, nada más iba a decir un comentario sarcástico, te iba a decir, y también abundan los expertos en Ucrania y expertos en muchas cosas en Facebook. Por supuesto, ahorita hay expertos en todo. Exactamente, y bueno, Alejandro, no sé, ¿qué quieres preguntar, por favor? Sí, bueno, buenas tardes, profesora. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da gusto también saber que usted se encuentra bien. No sé si se ve bien la cámara, es que es la cámara de la laptop, sí. Y bueno, está medio... Y ya vi que traes una camiseta de nuestra división. Así es. Sí, aquí también para conmemorar recordándoles a nuestro auditorio que este canal está hecho por
por guameros. Ni más ni menos. Dirigidos a guameros y a otras instituciones, obviamente, que nos acompañan. Bueno, un poco tomando lo que nos comentaba sobre la clase que, de hecho, nosotros, Jorge y yo tomamos ambas clases, tanto la de la literatura norteamericana como también la de la gastronomía, nos tocó. Precisamente, usted menciona que pues fue a lo mejor, no sé, una clase inventada, una clase en la que usted pues decidió armar un plan de trabajo y etcétera, ¿no? Mi pregunta va más que nada porque ahorita Gus no me dejará mentir. Una de las primeras imágenes que recordamos cuando empezamos a tomar clase con usted fue una exposición en la que usted nos dio como que unos comentarios acerca de los cómics. Entonces, pues nosotros nos quedamos, digo, en este caso más Gus, porque Gus sabrá un poco más de cómics que yo, pero pues sí nos quedamos como de, órale, a la profesora le gustan los cómics, qué padre, ¿no? De hecho, tengo por aquí una compañera que está haciendo su trabajo con usted precisamente de cómics de superheroínas. Sí, Ana, Isabel. Así es. Ya entonces, lo acabó, de hecho. Así. Entonces, bueno, mi pregunta va más que nada a si nos pudiera decir de qué manera se decide usted incluir estos, pues no sé, a lo mejor pueden ser cómics y otras cosas que quizá no conozcamos, pero de qué manera incluyen sus gustos, pues digamos, personales, por así decirlo, para realizar pues trabajos ya sea de investigación de historia, de qué manera se encarga o cómo se encargó usted de hacer esto. Fíjate que los cómics a mí siempre me han parecido un vehículo sumamente interesante porque, como bien dice el dicho, vale más una imagen que 1000 palabras. Y cuando yo estaba en la adolescencia, sacaron aquí otra vez la colección, los publicó Editorial Novaro, revivió los cómics de superhéroes, ¿no? Los de Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, los Vengadores, los X-Men, no. X-Men no salió traducido. Pero bueno, eran estos... déjame acordar, uno sobre el viejo oeste que se llamaba Pólvora, que tuvo muy poco éxito, y eran más o menos esto, y salían uno cada día de la semana. El lunes me acuerdo que salían los Cuatro Fantásticos y el miércoles el Hombre Araña. Y a mí me encantaban de jovencita, se me hacían de lo más entretenido. Además, como en Estados Unidos salían un número al mes y aquí salían uno a la semana, pues rapidísimo ya tenía unos 100 y pico de números, ¿no? Desgraciadamente dejaron de salir, los Cuatro Fantásticos solo salió por novedades y todo es como hasta el 120 y tantos. El Hombre Araña sí salió todavía mucho tiempo después, pero comenzaron a mezclar. Y luego en aquella pensamos, vendían la edición en inglés, entonces yo comencé a comprar la edición en inglés solamente de los Cuatro Fantásticos porque era el que más me gustaba. Y luego también lo que ya no me gustó de esos es que uno, costaba mucho trabajo porque tuvieron ya muy mala distribución, y dos, comenzaron con los crossovers entre continúa en el número de tal cosa, o continúa en el número de tal, y entonces ya como México no importaba todos esos, pues ya era muy complicado darle seguimiento a la línea, y ya los dejé de comprar, pero los compré muchísimos años. Y siempre me gustaban mucho, siempre me gustaban mucho, ¿no? Y luego cuando ya me dediqué a la historia, pues los volví a leer. Cada cierto tiempo los releo, curiosamente, y vi muchísimos rasgos de los años 60, por ejemplo, en los Cuatro Fantásticos, ¿no? El culto a la domesticidad, el adolescente, la antorcha, etcétera, etcétera. Y así. Y luego en el Hombre Araña vi, pues, el problema de Vietnam, cuando el amigo regresa loco, Flash Thompson, los problemas en las universidades, el problema de las cuestiones raciales, ¿no? También los Cuatro Fantásticos, que ahí sale la Pantera Negra, que le cambian el nombre a Leopardo Negro porque no quiere Stan Lee que se vincule el movimiento de las Panteras Negras con su personaje, con Chaka, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, el personaje de la Pantera Negra, ¿no? Entonces, pues como que había muchísimo material como para rascarle a los cómics, y nunca falta alguien que se interesa en hacer una tesis. Cuando estaba yo todavía en Filosofía y Letras, un alumno que se llama Fabián me dijo que él quería hacer algo de los cómics, y yo le dije que hiciera una reconstrucción de los años 60 a partir de los cómics. Se hizo una tesis muy buena, no muy larga, pero muy bien planteada, y ahí quedó, ¿no? Y después tuve la enorme suerte de que cayó un alumno de doctorado que se llama Eli, que es compañero de ustedes, está ahorita en el doctorado aquí en la UAM, y él sí está haciendo un trabajo muchísimo más amplio sobre los superhéroes. Entonces,
tema que me encanta, porque pues, va uno viendo aparte los cruces de los superhéroes, ¿no? Los X-Men, cómo funcionaban y qué proponían, yo decía, por ejemplo, que los Vengadores sea la colección de todos los que nadie más quería, porque pues tenían a Hulk, a la araña, a Avispa, etcétera, a Thor, ahí en un revoltijo extraño, ahí tenían al Capitán América resucitado, entonces también muy interesante. Y este chico también está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Isabel, que es tu compañera, la que comentas, trabajó la superheroína, cómo va cambiando la figura de la mujer a través del cómic, y pues sí, ha sido una beta de historia que también me ha dado muchas satisfacciones, me siguen gustando mucho los cómics, no solamente los de superhéroes estadounidenses, también me gusta mucho Chanok, que es pues, nuestro héroe mexicano, me gusta mucho los cómics que salieron como un proyecto educativo en los años 60 y 70 aquí en México, que se llamaban como Mujeres Célebres, Vidas Ilustres, Joyas de la Mitología, Epopeya, Leyendas de América, que eran también, esos eran mexicanos además, y desgraciadamente no se han estudiado, esos cómics. Ahí hay una beta de riqueza extraordinaria a partir de estos cómics que eran, les digo, como con un trasfondo educativo, y que, como yo les comentaba hace rato, como a mí me gustaban las biografías de niña, pues muchas biografías las leí primero precisamente en Vidas Ilustres o en Mujeres Célebres, y luego leí el libro o fui más allá, pero eran un vehículo muy interesante también para la educación de México en los años 60 y 70. Entonces les digo, yo siempre he tenido mucho gusto por el cómic, y me ha ido muy bien, porque les digo, ya he dirigido varios trabajos, todos con buen éxito, y también me gustan, por ejemplo, las caricaturas, Hanna-Barbera. Tenía un alumno, pues sí, se perdió, quién sabe qué habrá sido de él, que había empezado a trabajar las caricaturas de Hanna-Barbera, los Supersónicos, los Picapiedra, etcétera, etcétera. Tenía un proyecto bonito, pero quién sabe qué problema tuvo, que ya no continuó. Pero sí creo que son materiales que están ahí en espera de ser trabajados y que son muy ricos, ¿no? No sé ustedes qué opinen sobre los cómics y las caricaturas y todo esto, ¿no? Y nos hablan mucho de la época en que aparece. No, pues. Sí. Sí, perdón, Gus. Sí, hay que darle la palabra a Gus, que Sí, él es Gus es el que sabe. el que le sabe a los cómics. No, bueno, iba primero a empezar por lo de la animación, porque yo tengo una compañera que de hecho hizo su tesis con usted sobre animación. Ajá. Esa tesis ya la leí, ¿no la has visto? Esa tesis, estoy orgullosísima de la tesis y de Alejandra. La tesis es extraordinaria y habla sobre la animación en Estados Unidos en los años 30. La tesis es excelente. Sí, me ha contado al respecto de él, la verdad. Sí, está muy interesante el tema, todo el trasfondo luego de la prohibición, el gato Félix, no sé, y luego ver las animaciones ahí en YouTube está bien curioso, ¿no? El gatito. No, y los gatos, ¿no? Que se vuelven personajes importantísimos en la animación, ¿no? Entonces, y cómo va cambiando también lo que tú puedes poner en los años 30, 40, 50, hoy en día sería políticamente incorrecto, te acuchillan, pero pues es como yo les decía, no podemos juzgar otra época con los valores actuales, porque pues eso no es ilógico, pero esa tesis de Alejandra pues hace un muy buen clavado a la época, reconstruyendo pues los valores de la misma, ¿no? Sí, y sobre los cómics, se me hace muy, muy interesante lo que usted menciona, y sobre todo porque a mí también me gusta, no tengo una colección así grandísima, ¿no? Pero sí tengo varios números y, por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la mente de, estaría bueno hacer una historia sobre, no sé, la comunidad afrolatina o afrodescendiente como superhéroe en los cómics, porque ahorita ya sacaron a un Spider-Man negro, es Miles Morales, unas historias muy, muy interesantes, la verdad, y se puede partir de muchas cosas desde la época de, no sé, desde los años 2012 hasta 2016, que dejó de salir más o menos, creo que antes dejó de salir Ultimate Spider-Man con Miles Morales, pero está muy interesante, o sea, se pueden tocar muchísimos temas. Hay muchísimo. Lo que pasa es que hay un desfase impresionante, ¿no? Porque al principio iban paralelo a su época. Los Cuatro Fantásticos son del 61, Spider-Man es del 63. Entonces, imagínate, los Cuatro Fantásticos llegan a la Luna antes que llegue a Estados Unidos, cuando llegan en su nave espacial que le ganan al Fantasma Rojo, que por supuesto representa el comunismo, y en la nave espacial del Fantasma Rojo pues, lleva el emblema comunista en esos momentos.
los 60. Y te digo, en el Hombre Araña salen ahí los problemas en las universidades, sale el trauma de Vietnam, todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como siguen saliendo, pues ya pasaron 50 años de esos eventos y sigue siendo joven Peter Parker, ¿no? Entonces viene este desfase en que van a tener que ir adaptando los argumentos y las conductas de los superhéroes a nuevas coyunturas. Entonces sí es interesante, ¿cómo no? Y pues, porque la gente necesita héroes, ¿no? Sí, y por ejemplo yo, primicia aquí para mis compañeros, de hecho mi tema de tesis es precisamente James Bond. Yo estoy viendo las películas de Sean Connery y Roger Moore, y cómo se adaptan precisamente aquí en México con varios personajes. Estoy analizando desde luchadores hasta estrellas que se hicieron aquí precisamente, ¿no? Rocambole y Alex Dínamo, de hecho. Y tienes que analizar mucho el rol de la mujer, ¿no? Porque pasan de la mujer objeto, que nada más adorna la pantalla, a mujeres malas, el prototipo de la mujer traidora, a las mujeres científicas, a las mujeres ya que mucho más, con una actividad profesional mucho más establecida. Entonces yo creo que la mujer también cambia mucho a partir del momento en las películas de James Bond, que también es algo interesante, ¿no? Sí, créeme que es un tema riquísimo y sobre todo como lo menciona aquí usted, una imagen vale más que 1000 palabras y aquí observar cómo lo adaptaron a México, híjole, es súper rico e interesante. No sé si Alejandro vayas a tener otra pregunta. No, perdón, déjame que te comente algo antes de que lees la palabra, Alejandro. Algo que también yo vi, por ejemplo, cuando habla clases en filosofía y letras, yo dejé de dar clases en filosofía y letras cuando gané la plaza en la UAM, porque pues ya me quise concentrar en una sola institución, etcétera, etcétera. Pero yo me di cuenta de que mucha gente que no quería llevar historia de Estados Unidos, porque está todo este prejuicio de Estados Unidos de que pues, es el país gandaya, que es el que nos quitó nuestras tierras, etcétera, etcétera. Pero pude advertir que a los jóvenes, por ejemplo, la música es otra forma en que pueden hacer historia de Estados Unidos, disfrutar enormemente su investigación y no te metes en problemas de que si nos quitaron el territorio o no. Tuve la suerte también con un compañero de ustedes en dirigirlo en la licenciatura y en la maestría, y él se dedicaba a la música, y su tesis de maestría es precisamente la música de los años 60 en el contexto de Vietnam, y también hizo un trabajo extraordinario, ¿no? Entonces, yo creo que son betas que ahora estamos explorando con mucho éxito quienes nos dedicamos a temas de la cultura, etcétera, etcétera. Yo no soy especialista ni mucho menos en historia cultural, pero sí manejo temas culturales porque me he dado cuenta que a partir de ellos podemos acceder a la época y hacer una reconstrucción histórica, y que aparte incorpora temas que son mucho del interés de jóvenes como ustedes, ¿no? O sea, qué flojera hacer a lo mejor una tesis de el batallón quién sabe cuál en la guerra del 47, pero qué padre hacer una tesis de la música vincular a la guerra de Vietnam, ¿no? Sí, claro, pues ver este tipo de temas y ver sobre todo los cambios, ¿no?, que ha habido en la música, ideológicamente hablando también. Claro. Por ejemplo, apenas un compañero de la UNAM me estaba diciendo que él iba a estudiar una canción que es de The Scorpions, que es James, ¿cómo era? ¿Vientos de cambio? Ay, no me acuerdo. Winds of Change. Que es la perestroika, la caída del muro de Berlín. Del muro de Berlín. Es un grupo alemán, que es buenísimo. ¿Sí? Pero también te deprime luego ver a los grupos de rock, ¿no? Porque los ves así en el momento todos jóvenes y bellos, y ahorita ya todos ya bien mayores, ¿no? Y te das cuenta el rock cómo cambió de ser el grito de la juventud ahora que es vínculo entre generaciones, ¿no? Ya están los Rolling Stones celebrando 60 años, por Dios, tocaban antes de que yo hubiera nacido, ¿no? Pero es muy interesante también. Sí, claro. Y bueno, pues precisamente ver estos cambios generacionales, pero de la música, en la cultura sobre todo, ¿no? Claro que sí. Entonces, Alejandro, no sé si quieres preguntar algo más por ahí. Le doy la palabra primero a Raúl. A Gustavo. Sí tengo una pregunta todavía, pero me parece que es un poco más para ir cerrando. Entonces, mejor primero que pregunte Gus. Y muchas gracias por responder. No, gracias a ustedes, es muy bonito poder platicar de las enormes satisfacciones, y bueno, a mí me gusta mucho dar clases, yo creo que se nota, pero también me gusta mucho esto de dirigir las tesis, y también me gusta la parte de la investigación. Ahí sí les sufre uno un poquito más, la verdad, pero bueno. No, bueno, pues yo antes que nada, pues quisiera agradecerle por una vez más, creo que ya le agradecimos cada uno de nosotros, no, pero... Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pero quisiera agradecerle pues por haber venido, y mi pregunta está relacionada precisamente con sus clases. De hecho, bueno, creo que ahí estaba uno de mis compañeros, Jorge, cuando una vez yo le fui bueno, ya íbamos a salir de vacaciones,
y creo que íbamos ya a tener la clase de América del Norte 2. Entonces, yo me acuerdo que esa vez, subí y le pregunté, oiga, y me deja, voy a poder trabajar algo sobre la guerra civil, y yo me acuerdo que usted dijo, ay, no, qué aburrido, trabaje otra cosa. Sí, Como pues que la guerra civil. ves que ahorita ya lo hice también tema libre por la pandemia en Historia de América del Norte 1, porque tienes menos herramientas para evaluar cuando trabajas por Zoom, cosa que sí es un problema, no puedes hacer un examen escrito. Pero los temas libres de América del Norte 2 también han sido fascinantes, lo que la gente presenta, y ahorita que están con tema libre en Historia de América del Norte 1, no sabes qué temas tan maravillosos y tan interesantes han presentado, y lo he disfrutado muchísimo, porque no solamente hacen más amena la clase, sino también yo aprendo mucho de los intereses de ustedes. Entonces ha sido muy, muy, muy satisfactorio, ¿eh? Sí, bueno, de hecho eso va relacionado con la pregunta, ¿no? Porque sí, o sea, creo que pues ahora sí que la pregunta se responde sola, pero pues igual, ¿no? Quisiera que igual nos contara, ¿por qué no sé, esta necesidad tal vez de trabajar algo de, pues por así decirlo, divertido y que no es tan engorroso tal vez como sí, algo político como la guerra civil, ¿no? Esto ya creo que nos lo viene remarcando a lo largo del podcast. Y era esa pregunta, y también quería contarle una mini anécdota, a ver si me ayuda también el compañero Jorge. Una vez yo había entrado a hacer el examen con usted de América del Norte 2. Ajá. Y esa vez yo no, yo traía, no me acuerdo cómo estuvo la onda, Jorge, que traía tinta azul, traía tinta negra, no me acuerdo. El punto es que llegué tarde y no había leído las instrucciones, y les pedí a mis compañeros, oigan, préstenme una pluma. Y no me acuerdo quién me prestó una pluma roja, y yo no había leído las instrucciones de que no se podía. Ay, No se podía responder. Sí, como califica uno en rojo, no quiere que escriban uno en rojo. Bueno, ahí cuéntales lo que sigue, Jorge, de la anécdota. No, bueno, fue sumamente gracioso porque yo sí había leído las instrucciones y dije, vamos a ver si las leí y le presté mi pluma roja. Tenía como 3 azules y 2 negras, y le presté la roja y dije, vamos a ver. Y pues se me olvidó, yo lo dejé hacerlo y no creí que no había leído, y de pronto vi que empezó a ver los exámenes de todos, se puso las manos en la cabeza y dijo, chin, ya la regué. Y bueno, después fue gracioso que se puso a remarcar todo en negro para entregarle el examen, y pues usted le dijo que no iba a revisar. Lo que pasa es que como calificas en rojo, y además también es bueno calificar en rojo, porque si ustedes ven que sí lee uno los exámenes, yo entregaba los exámenes bien revisaditos. Ahorita pues no puedo hacer ese tipo de exámenes porque estamos por Zoom, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo evaluaremos ahora que ya estemos de regreso en las instalaciones. ¿Pero qué me querías preguntar, Gus? Era contarle esa anécdota y preguntarle lo de por qué insistencia tal vez con hacer temas, o que no sé, que expongamos cosas divertidas, tal vez no engorrosas. Finalmente rompes un poco la rigidez de la clase, ¿no? Y la idea de que la historia es nada más eventos políticos o económicos, etcétera, etcétera, sino que yo creo que ver cuestiones que puedan ser mucho amenas para el resto del grupo aligera mucho el curso, ¿no? Yo llevé clases en historia que eran verdaderamente horribles, ¿no? Que eran guerras y cuestiones políticas, y que el presidente tal y el presidente fulano, etcétera. Entonces, sí recuerdo con poco cariño esos cursos, y como que uno trata de que su curso sea como a uno le hubiera gustado llevar la clase, y sobre todo también por romper también la idea esta de que estoy en Estados Unidos es aburrida, y la idea de, como les dije al principio, yo estoy muy poco conforme con la propuesta de ser historia de Estados Unidos a partir de una óptica de relación diplomática con México. Nunca vamos a salir de como el malo y el bueno, el fuerte y el débil. Entonces, pues ahí es cuando uno ve que los alumnos, como ustedes lo comentaron ahorita con los trabajos de sus compañeros, pueden tener intereses que van mucho más allá del cerco político, ¿no? Por ejemplo, Alejandra con lo que decíamos, con las caricaturas, con la animación, Isabel con los cómics, mi alumno de posgrado David con la música, y entonces pues abre puertas a diversos intereses que a lo mejor de otra manera no se te ocurriría, ¿no? Como que promueves que el alumno piense que sí le puede gustar de esos temas, pues, por eso sería la insistencia. Ahora sí que muchas gracias, profesora. No, gracias a ustedes. Bueno, es que es bueno saberlo, ¿no? Porque sí, de hecho, de los cursos que, bueno,
de los cursos que ahí tomamos con usted, pues sí fueron, luego nos acordamos de muchas historias, ¿no? Y es de, yo no, luego hasta entre nosotros, ¿no? Salíamos y decía, yo no sabía que esto pasaba o que esto salía en América del Norte, me lo imaginaba, pero no sé, luego cada curiosa que uno se puede encontrar, que está muy Ajá. padre, la verdad. No, y te voy a decir una cosa, ha cambiado mucho de la forma de América del Norte. Cuando yo llevé historia de Estados Unidos en la UNAM, precisamente con la doctora Ángela Moyano, no nos puso ni una imagen, o sea, no vimos nada. Todo era la nota directo de la clase. Ay, o sea, en su momento pues, era interesante y todo, pero una clase bien árida. En cambio, ahora pues tenemos el apoyo de las imágenes que a mí me encantan. Yo me acuerdo que el doctor Rubial de la facultad hacía nada más, fíjense, 2 sesiones de diapositivas al semestre y era delicioso ver las imágenes y ver cómo complementaban la información. Entonces, por eso yo también busco enriquecer la clase a partir de las imágenes. Imagínense ahorita una clase en Zoom sin imágenes, pues sería horrenda y en cambio las imágenes te ayudan mucho. Yo me pregunto cómo le hacen mis colegas de filosofía o de lingüística para una clase, ¿no? A distancia. En cambio, yo tengo el enorme apoyo de que yo digo algo, pero lo apoyo, lo sustento con una imagen y creo que eso se le queda a veces más en la mente a los alumnos, ¿no? Porque ya estamos en generaciones muy visuales, que no eran antes así los alumnos. A ver, Emir levantó la mano. Otra vez de nuevo. No, estas anécdotas maestras son como las que cuenta Gustavo y Jorge, son precisamente por las que les tenemos aprecio a ustedes los maestros. Bueno, en este caso a usted, porque más allá de que su clase es dinámica y es diferente a la de los demás profesores y profesoras, este carisma que usted tiene para transmitir las cosas que no todos lo tienen, ¿eh? No todos los profesores tienen pues sí, la chispa para transmitir algo. Y esto me remite también a una clase que, bueno, de las tantas que nos dio de historia de América del Norte, en la que nos habló de las películas precisamente que tratan temas sobre historia, ¿no? Y recuerdo de sus comentarios sobre El Patriota, puntualmente El Patriota, y sobre Corazón Valiente. Ay, sí, qué horror, ¿verdad? Sí, las de Mel Gibson. A eso iba así. ¿Por qué cuál es su perspectiva de este tipo de películas? Esas son solamente por mencionar 2, porque hay infinidad, ¿no? Desde los años 50 hasta la actualidad seguimos viendo ese tipo de películas. Mira, lo que pasa es que pues te digo, Estados Unidos o América del Norte ahora son temas que andas buscando herramientas para llegarle al alumno, para que el alumno se interese. Y ahora sí que es ensayo y error. Por ejemplo, Pandillas de Nueva York, que yo usé para una clase de historia de Estados Unidos a través del cine, la verdad es que es una película que no sirve, ¿no? Hay otra película de Al Pacino con Natasha Kinski que se llama Horizontes de Libertad, que yo la compré en DVD con mucha ilusión porque decía que estaba ambientada en la Guerra de Independencia, una verdadera porquería que dije, qué bueno que la vi antes de ponérsela a los alumnos porque no sirve para nada, ¿no? El Patriota, pues es horrible porque con tal de hacerla más violenta y más llamativa, pues ponen ahí cosas que como que creo que queman un granero con la gente adentro, cosas que no pasaron y que pues, hasta Gran Bretaña le pidió una disculpa a Mel Gibson de, oye, pues eso nunca pasó, ¿no? Y la otra, el Corazón Valiente, pues ya cuando te acercas a la historia realmente de lo que fue la conquista de los intentos de conquista de Escocia y etcétera, etcétera, pues ves que todo eso que sale ahí tampoco pasó. Entonces dices, el problema es que la gente se va a quedar con esa idea, no va a ir más allá porque no estudiaron historia, no les interesa la historia y lo que reciben esa información en el cine es con lo que o Pocahontas de Disney, ¿no? La gente que cree que Pocahontas pues, es como lo cuenta Disney. Entonces te dan doble trabajo porque tienes que decirles a los alumnos o a tus vecinos o a tus familiares, decirles, es que no le crean porque eso no fue así. Entonces nos hacen un desfavor en la historia porque pues, no solo hacen productos que no te ayudan, sino que te desayudan para la información histórica. Y lo que yo les comentaba, aquí en Historia, pues andamos buscando herramientas para que sea del interés de ustedes. Bueno, si es que te gusta dar clases, ¿no? Porque habrá maestros que odian dar clases, pues eso no les preocupa que el alumno se interese. Pero a quienes sí nos gusta, pues andas viendo que si la película, que si la canción, que si las imágenes, que si esto, que si lo otro, porque pues, lo que quieres es que el alumno recuerde tu clase como dices tú, con cariño, que diga algo aprendí, ¿no? Ahora con la de gastronomía ha sido muy divertido porque pues, algunos alumnos dicen, es que, caray,
ay, yo no pensé que cuando me comí unos molletes, me estaba comiendo ahí el trigo de Europa, el tal. Entonces ha sido bonito porque te das cuenta de lo que decíamos, ¿no? Que la historia la vives todos los días, mucho más allá del aula, ¿no? Así es, profesora. Muchas gracias, compañeros. ¿Alguien más para cerrar ya? ir Sí, yo, por complementando? supuesto, dentro de esta dinámica que ya surgió el tema y a mí siempre me interesó, porque bueno, hay que decirlo, creo que sus clases nosotros creo que llegaron a romper, ¿no? Como que ese paradigma que se iba creando de evaluaciones muy rígidas, trabajos muy académicos, porque pues recuerdo la primera clase de América del Norte fue un día en la vida de, ¿no? Un trabajo muy... No sabes cómo me gusta esa, ¿eh? Sí, no, es increíble porque de verdad en ese momento, y bueno, el ejemplo de Gustavo, ¿no? De la guerra civil y pues fue un ejemplo, es como que un ejemplo de buscar temas algo muy fuera quizás, un poco tradicionales, ¿no? Ajá, sí, exactamente, muy tradicionales y de pronto llegar a, pues en ese momento nos planteamos lo de los cómics y pues fue algo muy interesante y divertido, ¿no? Un día en la vida de, pues yo creo que me acuerdo que estaba muy preocupado días antes de entregarlo porque dije, pues cómo lo hago, ¿no? Pero creo que es algo que una dinámica que llega a romper y nos mueve el piso a nosotros, precisamente, pues llevamos ya varios trimestres y entregando trabajos en esta dinámica. Y precisamente después en temas selectos, creo que en América del Norte, pues igual, recuerdo igual la película de Gran Gatsby, ¿no? Que por ahí me dio mucha información. Quizás no tenía mucho que ver, es una obra excelente y la película porque pues, es el apoyo literario y cinematográfico como desarrolla su clase. Y recuerdo que por ahí me dio información bastante de Rolls Royce, ¿no? Ni siquiera lo podíamos llegar a, no se podría llegar a notar, pero yo recuerdo que investigué y de ahí le hice el reporte precisamente. Y creo que es algo muy increíble que se hagan estas dinámicas dentro de las clases, ¿no? Yo quisiera preguntarle, ¿ha tenido algunos problemas precisamente por hacer este tipo de dinámicas? Porque pues como sabemos, pues de repente los métodos académicos y de la academia llegan a ser muy acartonados, ¿no? Muy serios y llegan a juzgar todo este tipo de situaciones, ¿no? Que pues lejos de ayudar un poco, creo que pues no aportan, ¿no? Entonces sí, preguntarle a usted, ¿ha tenido problemas por eso? Pues es que mira, yo creo que tú tienes que ver tu UEA como algo que quieres vender, ¿no? Que sea bonita y buena, ¿no? Que entonces, de por sí con América del Norte, pues sobre todo cuando se llamaba Historia de Estados Unidos, ya tenías como que una animación de entrada del alumno que te decía, es que Estados Unidos no tiene historia, por ejemplo, o ay, porque tenemos que estudiar Estados Unidos cuando Estados Unidos es un país invasor y bueno, ya sabemos todo, ¿no? Entonces, como que le tienes que poner más empeño a buscar formas en que los alumnos sí se interesen. Y yo me di cuenta, por ejemplo, lo que tú comentabas ahorita, que la literatura y la cinematografía ofrecen lenguajes que te pueden acercar a la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, tú puedes ver El Gran Gatsby y aprender muchísimo de estos momentos de los años 20 sin tener que ir a un libro académico de los años 20, ¿no? O tú ver, por ejemplo, Matar a un ruiseñor, la película, que me parece preciosa la película y la novela también, y aprender más ahí de segregación que un capítulo de segregación de un libro académico, como dices. Entonces, yo creo que son lenguajes que bien trabajados, pues pueden incorporar a los alumnos en su interés en la historia, que vean estos productos históricos, pero que vean el lenguaje que están utilizando para ese medio, ¿no? Para esa forma de expresar un mensaje. Y no, yo nunca he tenido problemas, al contrario, ha sido muy satisfactorio. Siempre estamos buscando cosas nuevas para ofrecerles a los alumnos. Por ejemplo, tengo esto de gastronomía, que algo que uno como profesor debe tener también la humildad es que te preguntan algo y si no sabes, pues lo dices, ¿no? Pues no sé, déjame lo averiguo, o no, ni se me había ocurrido. Yo creo que ese es el problema que a lo mejor pasa con algunos profesores de que no quiere ver, que no quieren reconocer que hay miles de cosas que no sabemos, pero cuando uno, como tú dices, pone formas innovadoras de dar clase con el cine, la literatura, ahora esta clase de gastronomía que está dando buenos resultados, pues tienes que también saber decir, no sé, no sé, ni se me había ocurrido, o muy buena tu pregunta, ni me lo había planteado, y ya, no pasa nada que no sepas, porque pues yo creo que la mejor de las clases no es aquella en que tú enseñas algo, sino en la que tú enseñas algo, pero también tienes el privilegio de que tus alumnos te enseñen algo a su vez, y decirle al alumno, ay, qué padre es eso, yo no lo sabía, ¿no? O presentan algo en la clase, como les digo, los temas libres han sido fabulosos, porque, ay, ¿a poco tal cosa que presentaste yo ni tenía idea? Entonces también uno
uno aprende a la par del alumno, y yo creo que ese es el mejor curso del mundo, ¿no? En que tú enseñas, pero también te vas a que te enseñe, ¿no? Es un enriquecimiento mutuo. Sí, ambas partes salen beneficiadas. Exactamente, ¿no? Y decir, y, no, sí. Y si te preguntan algo y no sabes, pues lo dices y ya, no se va a caer el mundo, ni te van a sacar a patadas del aula, ni lo van a comentar en el pasillo, ay, la profesora ves, no, pues no pasa nada, o sea, al contrario, qué bueno que no sepas, sino qué feo sería saber todo, qué sería de nosotros si al día de mañana no aprendiéramos algo, ¿no? Pero yo creo que a algunos profesores sí no les gusta que les pregunten, eso en todos lados, ¿no? Yo lo vi cuando era estudiante, de que alzabas la mano y el profesor te lanzaba así ojos de pistola y a lo mejor ni le pregunto, ¿no? Entonces sí hay un poco de resistencia a veces por parte de algunos profesores, ¿no? No me refiero a ningún colega, por supuesto, pero yo recuerdo como cuando era alumna de que sí había profesores que no eran muy abiertos a las preguntas, ¿no? Sí, exactamente, es como que un problema que se fue regularizando, ¿no? Normalizando, y creo que es buena la propuesta, ¿no? De aceptar ese tipo de cosas. Y bueno, como estudiante creo que pues sí, obviamente sí hemos aprendido bastante de cualquier tipo de trabajo, pero creo que los que más recuerdo son estos que nos sacan de zona de confort, ¿no? Porque sí nos cuestionan y nos hacen, por ahí también nos hicieron hacer un guión de película, ¿no? Proponer una idea de una película y dices, ¿cómo, no? Y ¿cómo? Creo es otro lenguaje, ¿no? Ajá, es bastante propositivo y nos echa a volar y nos hace propuestas y nos hace aprender. Y creo que es lo que, como anécdotas de estudiantes, yo creo que es lo que más recordamos y claro que creo sí. que son muy buenas. Entonces sí, bueno, yo cuando tengo la oportunidad de conocer a alguien nuevo ahí en la universidad, pues la recomiendo a usted, de verdad, porque sí. Muchas gracias sí por el anuncio. Muchas gracias. Pero sí. Muchas gracias, profesora. No, pues no, yo soy la que les agradezco. De todas maneras, tengo ya anotados los datos en el WhatsApp. Entonces, en cuanto sea la presentación de alguno de los libros, con mucho gusto les aviso para que ojalá nos puedan acompañar para presentarles ahora esto que es en lo que estoy ahorita trabajando, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nada más 2 preguntas por ahí, porque Alejandro quedó con una pendiente para cerrar y una que va a ser ya la última. Sí, Alejandro. Perfecto. Sí, bueno, rápidamente, reiterando lo que dice Jorge, yo también recuerdo el trabajo que hicimos de Un día en la vida de, precisamente me llamó mucho la atención porque pues yo para ese entonces de Estados Unidos poco o nada sabía cuando tomamos la materia de América del Norte. Entonces algo que pues me llamó mucho la atención fue ahí lo del comercio de pieles y en fin, ese tipo de cositas. Ya mencionó sobre la wea que imparte sobre la gastronomía. Me gustaría preguntarle si tiene todavía algún reto, algún pendiente que usted quisiera realizar. También le agradecemos lo que nos comentaba de los libros, porque pues tampoco lo sabíamos y pues siempre una noticia de una profesora en cuanto a lo académico es muy, muy bien recibida y con muchas felicitaciones. Muchas gracias. No esperemos que el de Brujas salga bien, esperemos que sí salga bien el segundo dictamen y que salga pronto. Pues sí, muchos retos, ¿cómo no? Por ejemplo, Europa 2 es para mí un reto porque la di bastante mal. Tengo que hacer una... ven que yo acompaño el curso de América del Norte con un manual que también ha funcionado muy bien porque te da una velocidad que de otra manera no tendrías, ¿no? Y que también es no estar tomando la nota a la antigüita así de que, ay, se me fue como se escribe Jefferson, sino que el manual te permite otra dinámica mucho más amable, ¿no? Pero Europa 2 es, como seguramente la voy a tener que volver a dar, tengo que trabajar más en ella y hacerla más fluida. Es un curso que me costó mucho trabajo porque no sabía bien qué meter y qué no meter, entonces es un reto para mí volver a dar Europa 2 y darlo bien, porque lo di y no quedé satisfecha. Hubo alumnos que me dijeron, ay, me gustó mucho, y yo pensando, pues sí, pues a mí no, pero en fin, Europa, eso es un reto. ¿Qué otra cosa sería un reto? Consolidar la de gastronomía, que hasta ahorita va súper bien y ha sido una clase, la verdad, muy amena y que algo que me ha gustado mucho es que hemos tenido alumnos de las otras divisiones, ingenieros en alimentos o biólogos, etcétera, etcétera, que aportan una forma de ver las cosas completamente distinta a la nuestra, entonces eso ha sido muy enriquecedor. Pues sí me gustaría fortalecer esta wea de gastronomía. Y bueno, pues ahorita tengo los 2 libros, como les digo, uno ya está en publicación, el otro ya espero que pronto. Pues ver qué se me ocurre publicar a futuro, ¿no? A ver qué se me ocurre. Tengo ahí un pendiente, un articulito que también va a estar bonito, que es la figura del tío Sam en la caricatura política en la relación entre Estados Unidos y Canadá y cómo funciona el tío Sam ahí
la caricatura política, en la caricatura política. Ese es un artículo que tengo pendiente, que tengo material cuando lo empezó. Ese sería ahorita los retos más inmediatos. Y bueno, pues seguir ya regresar al presencial el próximo trimestre y ya retomar los cursos con normalidad, ¿no? Otra vez ahí arrastrando ahí mi maleta por los pasillos con el cañón y la compu y todo. Y pues bueno, será un placer otra vez estar en persona, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, y bueno, ya para terminar, hay una pregunta típica en este tipo de entrevistas que hacemos. Esa se encarga de esto, pero pues hoy no pudo estar por cuestiones de trabajo. La cual es, si usted tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿a qué época y a qué personaje conocería? ¿Cuál sería ese personaje, ya para terminar así la entrevista? Esa es una pregunta muy linda, pero muy complicada, porque yo creo que habría muchos personajes que me gustaría platicar, ¿no? Pues uno, por ejemplo, me encantaría conocer a Carlos V, ¿no? O sea, Carlos V tuvo ese enorme imperio, bueno, me encantaría, ¿no? Pero también me gustaría platicar con un nativo anónimo de América del Norte, de qué sintió, platicar con él qué sintió cuando llegaron los europeos, ¿no? Entonces sí, muchos personajes anónimos y muchos personajes famosos, ¿no? Yo digo, Carlos V es un personaje que siempre me ha llamado la atención. Me gustaría, digo, los indígenas de América del Norte, antes de que llegaran a los europeos, sería algo que, cómo veían el mundo realmente. O sea, sí estamos bien en cómo creemos que veían el mundo, o los hemos inventado, ¿no? Esa sería una pregunta. La Edad Media también me parece sensacional. Un señor feudal, no sé. O sea, hay mucho, ¿no? Pero de América del Norte, algún personaje que... Pues no, fíjate que no se me ocurre algún... ¿Sabes quién tal vez me hubiera gustado platicar? Con John F. Kennedy, que es un parteaguas interesante en la historia de América del Norte, y que murió muy joven, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo? También da curiosidad, ¿realmente veía el mundo como creemos que veía el mundo, o no? ¿O había más allá en él, no? Se me ve interesante. Tal vez esos serían los personajes. Bueno, pues muy interesante, la verdad, sí, pues obviamente a veces decir este tipo de personaje dice mucho, ¿no? De lo que hemos estado estudiando, y pues bueno, se nota, ¿no? Luego pues la liga que hay entre los estudios de Estados Unidos con usted, y ha sido todo un placer que pues haya aceptado esta entrevista con nosotros para este capítulo 50. Muchas gracias, se lo agradecemos de corazón, la verdad. No, muchas gracias a ustedes, fue muy interesante, y también es muy, ¿cómo diríamos? Pues nosotros, la evaluación que ustedes hacen, que me parece que es una herramienta adecuada para que nosotros también tengamos idea de cuál es nuestro desempeño en el aula, pues es un poco árida, ¿no? Pero también escuchar los comentarios de ustedes ayuda mucho a ver cómo nos persiguen a veces los alumnos, que ni siquiera se nos ocurre ir más allá de la evaluación que nos entrega, ¿no? Y a veces decimos, bueno, se metió conmigo porque realmente le interesa o le quedaba el horario, también es válido, ¿no? Entonces, pues me parece muy enriquecedor que existan este tipo de actividades como las que ustedes están llevando a cabo en este momento, y que nos permite conocernos en otro tipo de espacios, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer, y les agradezco mucho haber estado con ustedes. Pues no fue una entrevista más bien, sino una charla, ¿no? Pero muchísimas gracias. Sí, claro, siempre la hacemos así, más que nada recordando muchas cosas que cuando nos ha dado clases, ¿no? Nos han dado clases algunos que hemos invitado, pues aquí a las entrevistas. Y bueno, amigos, ya saben, recuerden seguirnos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Spotify. Este es el final de la primera temporada. Después de un año, pues muchas gracias. 50 capítulos se dice fácil, pero créanme que estar aquí domingo a domingo, o algunas veces entre semana, grabando, teniendo invitados y bueno, muchas cosas, y preparando temas sobre todo para ustedes, pues no es nada fácil, y muchas gracias. En mayo vamos a regresar con nuevos temas. Yo creo que vamos a tener la segunda parte de los encuentros de estudiantes, porque mis compañeros aquí presentes, algunos se van a ir al encuentro de estudiantes en Tlaxcala, ¿verdad? Tlaxcala se van a ir ahí a dar ponencias, a ver ponencias sobre todo, y pues tal vez regresemos con eso, aún no lo sé, pero pues muchas gracias por oírnos. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, hasta luego. Muchas felicidades. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora.